Retomando entonces nuestro video de patología del tracto gastrointestinal, en esta segunda parte vamos a ver lo que es tracto gastrointestinal inferior, es decir, intestino delgado y colon. Debemos saber que estos dos corresponden a la mayor parte del tubo y son el origen de una gran variedad de enfermedades, dentro de las cuales encontramos enfermedades inflamatorias, neoplasias, pólipos, divertículos, entre otras que ya vamos a ver. Y bueno, empecemos. Entonces, vamos a iniciar con la obstrucción intestinal. Es necesario saber que la mayor causa de obstrucción intestinal es a nivel, digamos, mundial, son las adherencias postquirúrgicas. Sin embargo, en nuestro medio lo más común son las hernias. La causa más común de obstrucciones intestinales son las hernias. Se pueden dar en un 85 a 90% de los casos eh, secundaria a estas dos cosas, tanto hernias como adherencias, y en el porcentaje restante se puede ver a intususcepción, vólvulos y en menor medida a tumores. ¿Cómo se va a manifestar una obstrucción intestinal? La clínica en su gran mayoría va a estar dada por distensión abdominal, emesis, usualmente de tipo caloide, dolor y estreñimiento. Ya sabiendo esto, entonces vamos a ver cada una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal. Iniciemos entonces con las hernias. Estas se definen como la protrusión de un saco de peritoneo recubierto por serosa que puede tener en su interior ya sea intestino delgado, intestino grueso o solamente grasa, y a este saco se le va a denominar saco herniario. La mayor parte de las hernias son anteriores, bien sea inguinales o umbilicales, y muchas veces se van a deber a efectos congénitos o adquiridos que ocurren en la pared abdominal. Sin embargo, también hay hernias secundarias a procedimientos quirúrgicos. Como habíamos dicho, son la primera causa de obstrucción intestinal y son importantes puesto que en ocasiones pueden llegar a encarcelarse. ¿Qué es esto? Que una parte del intestino o de una porción pues sí, una porción intraabdominal sale a través del saco herniario y no puede ser reducida o devuelta a su posición natural, lo que a su vez puede generar un tipo de compromiso a la perfusión de ese contenido dentro del saco herniario y generar necrosis. Ya cuando hay necrosis se conoce como una hernia estrangulada y es una urgencia quirúrgica. Pasando a la segunda causa, entonces, que es las adherencias, nosotros debemos saber que estas son bandas de tejido similar a un tejido cicatricial que se forman entre dos superficies dentro del organismo y hacen que éstas se peguen entre sí. ¿Cuándo las debemos sospechar? Cuando el paciente cuenta con antecedentes quirúrgicos intestinales, principalmente cuando son cirugías mayores. Entre más grande sea la cirugía, mayor probabilidad hay de generar adherencias. Y otro factor importante a considerar son en las mujeres, el antecedente endometriosis, pues este puede generar fibrosis, el cual genera pues también adherencias. La tercera causa más común son los vólvulos intestinales. Estos se van a definir como un giro completo de un asa intestinal sobre su propio punto de inserción en el mesenterio. Y al igual que las hernias, en este caso va a ser importante puesto que se va a comprometer la perfusión intestinal y va a generar necrosis. Son importantes entonces identificarlas y tratarlas lo más pronto posible. La cuarta causa de obstrucción intestinal es la intususcepción. Esta consiste en una porción del intestino que mete dentro de otra porción. Digamos que la forma más fácil de entenderlo es pensar en un telescopio plegable, en donde una porción pues queda envuelta por otra. Es la primera causa de obstrucción en menores de 2 años y en esta suele ser secundaria una hiperplasia linfoide. Sin embargo, en niños mayores hay que considerar otras posibles causas, como lo son las neoplasias. Entonces, entrando a la segunda patología, la enfermedad isquémica intestinal, es importante recordar que el intestino recibe la irrigación por tres sistemas. Por un lado, recibe aporte de la mesentérica superior, por otro lado, de la mesentérica inferior y por último, del tronco celíaco. Pero además de esto, la parte inferior del intestino la recibe a partir de las arterias ilíaca y pudenda. Todo esto nos habla de que el intestino tiene una irrigación bastante generosa y esto es necesario porque el intestino llega a alcanzar a una longitud hasta de 6-7 metros. Y es por esto mismo que el compromiso agudo de cualquiera de estos vasos mayores que nosotros mencionamos va a provocar un infarto de 1, 2 o incluso más metros de intestino delgado, ¿sí?
Esta enfermedad isquémica intestinal es más frecuente en mayores de 70 años. Dentro de sus principales causas se encuentran estas que tenemos acá: la aterosclerosis, el aneurisma aórtico, los estados de hipercoagulabilidad, el uso de anticonceptivos orales, la embolización de vetaciones cardíacas y los ateromas aórticos. Y suele presentarse con cólicos, dolor en fusílaga izquierda, ganas de hacer deposiciones y sangre en las heces o diarrea sanguinolenta, ¿sí? ¿Por qué se da entonces esta enfermedad? Bueno, pues el intestino es, digamos que en general, muy resistente a la hipoxia, pero en este caso el problema no es como tal la obstrucción de flujo que se genera, sino la reperfusión posterior. Entonces, cuando se genera la obstrucción, anteriormente se retorna, digamos, el flujo sanguíneo. Este retorno del flujo sanguíneo va a liberar una gran cantidad de radicales libres que nos van a lacerar o lesionar la mucosa intestinal. ¿Listo? Y como vemos en las imágenes, se observa una coloración de la serosa violácea secundaria a la obstrucción. Comienza a haber aplanamiento de la mucosa y junto con un descimiento de las células. Entonces, la angiodisplasia, digamos que para entenderla, dividamos la palabra, desglosémosla. Angio significa vaso y displasia malformación. Entonces se define como una lesión que se caracteriza por vasos sanguíneos mal formados, que con mayor frecuencia se encuentran en ciego y colon derecho. ¿Listo? Es importante sospecharla porque es un diagnóstico diferencial para el cáncer. Es decir, que se va a presentar muy similar a este, y pues para no irnos a un diagnóstico tan drástico de una, pues debemos primero descartar algo un poco más benigno. ¿Cuándo además se debe sospechar? Cuando el paciente cursa con anemia ferropénica. En un 20% de los casos, las hemorragias intestinales bajas van a estar explicadas por este diagnóstico, por esta patología. Y digamos que el problema principal de esta es sospecharla. ¿Por qué? Porque digamos que las manifestaciones van a confundirse con otras manifestaciones, no son completamente específicas de esta. Y digamos que si uno envía la muestra patología, puede ser no muy específica en los hallazgos, con referencia o comparándolos con otros de otras patologías. Muchas veces estas angiodisplasias se deben a efectos en el desarrollo, ya porque los vasos venían inicialmente mal formados o porque presentaban alguna predisposición y con alguna alteración del intestino empiezan a fallar posteriormente, ¿sí? Como les había dicho, muy importante sospecharlos cuando los pacientes presentan anemia ferropénica. Y entramos a la lista de los trastornos malabsortivos dentro de la patología gastrointestinal del tracto inferior. Esta es una de las patologías más frecuentes, se caracteriza por una absorción defectuosa sobre todo de grasas, vitaminas liposolubles, hidrosolubles, proteínas, carbohidratos, electrolitos, minerales y agua. Y puede tener varios trastornos asociados dentro del espectro de trastornos malabsortivos. Los más comunes van a ser la pancreatitis crónica, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. Digamos que a nivel clínico lo más frecuente encontrar es la esteatorrea, es decir, ese es con mucha grasa. La persona en algunas ocasiones va a referir a coloración grisácea, y digamos como si el agua del inodoro quedara con gotas de aceite. eh, y posteriormente, digamos, secundario a esta mala absorción de vitaminas y de macromoléculas y minerales, digamos que puede llegar a presentar complicaciones como osteoporosis, alteraciones en la coagulación o queratinización. Entonces es importante conocer, como vemos en esta tabla, que digamos que distintos tipos de malabsorción van a verse de acuerdo a qué fases de la absorción se ven alteradas. Entonces, por ejemplo, si se altera la digestión intraluminal, suele haber degradación de los componentes del lumen que van a producir muchas veces las bacterias. Si se altera la digestión terminal, suele darse pues digamos que suele presentarse esto por una degradación de azúcares secundario a las disacaridasas. Si se alteran entonces en la parte del transporte epitelial, va a alterarse todo ya el paso a través del epitelio, como lo dice su nombre, pero también podría haber una alteración en el transporte linfático. Secundario a que cuáles de estas fases estén alteradas, nosotros vamos a poder identificar, digamos que qué patología específica dentro del síndrome o dentro de los trastornos malabsortivos son los que presenta nuestro paciente.
Iniciando entonces con la enfermedad celíaca, que es uno de los más comunes. Esta es una afección que daña el revestimiento del intestino delgado, secundaria a una reacción autoinmune, digamos que posterior a la ingestión de alimentos ricos en gluten. Y recordemos que el gluten es la forma de almacenamiento que tienen algunos de los cereales, digamos que a nivel alimentario. Este gluten normalmente se degrada con facilidad y uno de los componentes a los que es degradado es la gliadina, que es una proteína, digamos que muy amplia, y que en personas sensibles al gluten pues no va a tener problema, pero en las personas que sí generan esta respuesta autoinmune que acabamos de mencionar, la degradación no va a ser nada fácil, generando la enfermedad. ¿Listo? Lo que ocurre en esta enfermedad es que el sistema inmune, digamos que reconoce esa gliadina generando una secreción de interleuquina 5, la cual va a estimular la producción y la liberación de linfocitos TCD8, que son, si se acuerdan, los citotóxicos, que a su vez van a mediar un daño, una respuesta inmune que va a generar un daño a nivel de los enterocitos, llevándolos a destrucción de los mismos y atrofia de la mucosa. Listo. Y a nivel del epitelio intestinal, lo que pasa es que va a haber una gran cantidad de linfocitos que van a generar lo que les mencionaba, un aplanamiento, como vemos en la imagen, y una atrofia de la mucosa, lo que va a llevar a la mala absorción. Es muy característico de esta enfermedad que genere diarrea crónica que se presente entre los 30 y los 60 años y digamos que a medida que avanza la edad hay mayor prevalencia de la misma. ¿Listo? Para su diagnóstico va a requerirse, digamos que un diagnóstico doble. Entonces va a tener por un lado la biopsia y por otro lado una prueba serológica de inmunoglobulina A contra transglutaminasa tisular. Como segundo trastorno malabsortivo tenemos la enteropatía ambiental. Esta es una hermana de la enfermedad celíaca, por así llamarla, ya que la clínica es muy similar. Esta es predominantemente en personas más jóvenes, sobre todo en niños, y se produce asociada a patógenos ambientales como lo sería exposición a materia fecal, y otros. Dado esto, pues se presenta principalmente en países en vía de desarrollo o con escasos recursos. No se conoce bien las causas por las que se produce, pero se sabe que hay una alteración de la barrera intestinal, pues secundaria a esta exposición a factores ambientales, que pues va a llevar a ese daño de la mucosa gastrointestinal y consecuentemente pues el trastorno de la mala absorción. Histológicamente se ve muy similar a la enfermedad celíaca, como lo vemos en la imagen, y digamos que es muy común que estos pacientes no se les suele hacer biopsia o no se logra identificar en la biopsia la diferencia con la enfermedad celíaca. Entonces, digamos que si ya se descartó otro tipo de patología, se busca tratar la mala absorción secundaria sin necesariamente hacer el diagnóstico histopatológico de la enfermedad. Listo, entonces como tercer trastorno tenemos la deficiencia de la lactasa. Acá debemos recordar que la lactasa es una disacaridasa que se ubica en la membrana apical células con borde en cepillo y la función principal va a ser descomponer la lactosa. Entonces van a haber dos tipos de deficiencia de lactasa, una congénita y una adquirida. La congénita va a consistir en un trastorno autosómico recesivo que se presenta en los niños pues desde el nacimiento y se va a presentar como una diarrea explosiva, espumosa, principalmente acuosa u osmótica, y digamos que asociada principalmente a la ingesta de leche. Entonces, cuando el niño toma leche, va a presentar estos episodios de diarrea. Cuando no, pues digamos que la consistencia de las deposiciones, por así decirlo, regresa a la normalidad. Y en la deficiencia adquirida, en esta sí el paciente, digamos que nace sin ninguna complicación, sin embargo, comienza a desarrollar sintomatología posterior a que presenta una infección gastrointestinal. Eh, Usualmente estos pacientes no suelen tener, digamos que ningún tipo de manifestación previa a esta infección y posterior, como había mencionado, empiezan con diarrea, con distensión abdominal, con muchas flatulencias en gran cantidad, eh, lo que pues va a llevar a ese diagnóstico de deficiencia de lactasa. Listo, entonces ya llegando a un cuarto trastorno malabsortivo, tenemos la enterocolitis infecciosa, vemos que puede ser, digamos, secundaria a diferentes etiologías.
Lo malo de esta enterocolitis infecciosa, como vemos a la derecha, es que las biopsias no van a ser, digamos, sugestivas de ninguna etiología en específico, solo nos va a hablar de enterocolitis infecciosa como tal, pero no nos va a decir como tal qué patógeno es el que nos está causando esa enterocolitis. Vamos a hablar de los principales patógenos, no vamos a andar mucho en esto, dado que ya los vimos en revisiones anteriores. Sin embargo, pues vamos a hablar superficialmente. Entonces iniciamos con el cólera, que es una bacteria gram negativa que se transmite principalmente por agua contaminada o por consumo de comida de mar contaminada, no bien, digamos, higienizada. La mayor parte de los pacientes que presentan una infección por cólera son asintomáticos, sin embargo, pueden presentar también diarrea acuosa de inicio súbito, que huele muy mal, que tiene un aspecto similar a agua de arroz y se puede asociar a vómito eventualmente. El problema de esta bacteria como tal no es en sí la bacteria, sino, digamos, toda la respuesta que se genera posterior a la liberación de su toxina, ¿sí? Ya que esta toxina va a generar, digamos, una apertura del canal de cloro CFTR y al generar esta apertura va a salir mucho cloro, mucha agua y se va a generar la diarrea pues acuosa que nosotros ya mencionamos que se presentaba. Lo más importante en estos pacientes es la rehidratación oral, la reposición oportuna de los líquidos y digamos que estabilizarlos a nivel tanto de hidratación como hemodinámicamente. El segundo patógeno que vamos a evaluar nosotros es el Campylobacter. Esta también es una bacteria gram negativa, se transmite principalmente por mal cocinado, por la ingestión de pollo mal cocinado y suele ser común en países desarrollados. Es una causa importante de diarrea del turista y digamos que su patogénesis se da por cuatro propiedades de virulencia de la bacteria, que son la motilidad, su fácil adherencia a la mucosa, la producción y liberación de toxinas y la invasión a los enterocitos. Digamos que esa movilidad va a estar dada por flagelos, su adherencia va a estar dada por cilios principalmente, eh, y esas toxinas son muy similares, esas toxinas que ya mencioné, muy similares a la del cólera y van a permitir que pues el Campylobacter sea un patógeno muy virulento. Este produce hasta un 85% de las diarreas que no son desentéricas en el caso total en los casos totales de enfermedades diarreicas eh, y suelen, digamos que hasta en un 15% de las veces asociarse a diarreas disentéricas. Sin embargo, no es lo usual. Puede producir como complicaciones principalmente eritema nodoso y síndrome de Guillain-Barré. A nivel, digamos que ya entrando a pensar en un tercer patógeno, vemos la Shigella. Este nuevamente es un bacilo gram negativo. Hasta en un por ciento de los casos produce diarrea disentérica, en un 50% de los casos es diarrea no disentérica. Y aquí cabe recordar que en el intestino, en las zonas donde se encuentran las placas de Peyer, hay unas que son las células M, las cuales son sensores del sistema inmune y digamos que lo que hacen es fagocitar las bacterias, en este caso pues la Shigella. Sin embargo, esta bacteria en particular tiene la facilidad de escapar de estas células, pues de estas células inmunes y nuevamente ser fagocitada por macrófagos que va a generar posteriormente una muerte de esos macrófagos y generar una respuesta inmune que termina destruyendo como tal los enterocitos en su totalidad. Dentro de sus complicaciones más frecuentes se encuentran la artritis reactiva, la uretritis y la conjuntivitis. Y digamos que algo característico de la shigera también es que libera la toxina Shiga, que es, digamos que inicialmente está inmersa dentro de la bacteria, por eso es que a estos patógenos no se les recomienda el tratamiento antibiótico porque al manejar con antibiótico estas bacterias, se muere la bacteria, se libera la toxina y llegar a generar síndrome hemolítico urémico. ¿Listo? Un cuarto patógeno que nosotros podemos identificar es la salmonela. Es un bacilo gram negativo de igual manera. Hay dos tipos principales que son la TIFI y la paratifi. Su transmisión va a ser de persona a persona a través de alimentos o agua contaminados. Sin embargo, digamos que la, la, las manifestaciones de esta enfermedad no van a verse en todos los pacientes. Entonces, la mayoría de los pacientes van a ser portadores asintomáticos. En los que sí se va a presentar la enfermedad, se va a manifestar como anorexia, dolor abdominal,
distensión abdominal, náuseas, vómito, en algunos casos diarrea sanguinolenta y puede llegar a presentarse con síntomas gripales. ¿Cuál es el problema de la salmonela? Que puede invadir vasos, no solo, digamos, sanguíneos, sino también vasos linfáticos. Entonces, la diseminación de esta a lo largo del órgano es muy fácil. Incluso puede llegar hasta el sistema nervioso, genera una meningitis, etc. En estos casos en los que se sospecha una salmonela, sí es necesario dar antibiótico, a diferencia de todas los patógenos anteriores que hemos visto. Como quinto patógeno tenemos la Yersinia. Este es un cocobacilo gram negativo que se transmite por ingestión de cerdo crudo principalmente o leche o agua contaminadas. Se suele manifestar igual que las anteriores con dolor abdominal, diarrea, fiebre y puede generar algunos síntomas gastrointestinales como síntomas gripales, artralgias o eritema nodoso también. Digamos que algo importante de este es que muchas veces va a generar algo que se conoce como una adenitis mesentérica, que es un diagnóstico diferencial de apendicitis. Entonces, cuando nosotros pues, tengamos un paciente con una sospecha de apendicitis, siempre debemos descartar una adenitis mesentérica, secundaria a una infección por Yersinia. Y entonces debemos indagar toda esta sintomatología que ya hemos venido diciendo. Y por último tenemos la Escherichia coli, un bacilo gram negativo que tiene, digamos que muchos subtipos. No voy a andar tampoco mucho en ellos, sin embargo, mencionarlos. La E. coli enterotoxigénica, tenemos la E. coli enteropatógena, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva y la enteroagregante. Digamos que no todos estos necesitan antibióticos, principalmente la enterohemorrágica, al igual que la Shigella, va a estar completamente contraindicado el uso de antibiótico por lo que hemos mencionado de la liberación de la toxina y la generación del síndrome hemolítico urémico. Sin embargo, digamos que en otro tipo de E. coli el antibiótico podría llegar a utilizarse. ¿Listo? Podría estar indicado. Listo, entonces entramos a una siguiente patología malabsortiva, que es la colitis pseudomembranosa. Esta ocurre por una alteración de la flora colónica normal, secundaria al uso de antibióticos. Esto va a permitir, digamos, que la colonización y el sobrecrecimiento del patógeno conocido como Clostridium difficile y va a generar pues las manifestaciones características que son fiebre, cólicos, diarrea y deshidratación, igual que todas las que hemos visto de los trastornos malabsortivos, ¿sí? Suele ser, digamos que más prevalente en pacientes de edad avanzada, décadas por encima de la quinta, sexta década de vida, y digamos que también es común que aparezcan pseudomembranas, como membranas blanquecinas en el epitelio intestinal, que ya cuando aparecen son de muy mal pronóstico, pero son muy características de esta enfermedad. Listo, a nivel histológico también vamos a ver, digamos que gran cantidad de neutrófilos, como vemos en la imagen, y en algunos casos ya podemos ver tejido epitelio que se está desprendiendo y necrosis. Listo, entrando entonces a la enfermedad de Whipple, un siguiente trastorno malabsortivo. Este se debe principalmente a una bacteria gram positiva que es la Troferima whippeli, como leemos aquí en la diapositiva. En este caso, lo que ocurre es que los macrófagos se empiezan a acumular en el interior de la línea propia del intestino, produciendo una obstrucción linfática y manifestándose como, pues como ya hemos visto, con diarrea y adicionalmente con pérdida de peso y artralgias. ¿Listo? Una siguiente patología malabsortiva es el síndrome de intestino irritable. Este es un problema inflamatorio que afecta al intestino grueso, que se va a manifestar como dolor crónico, distensión abdominal, cambios en los hábitos intestinales y fluctuación entre digamos, entre las deposiciones diarreicas y el estreñimiento. Este se debe principalmente a un problema en la comunicación entre el sistema nervioso y el intestino delgado, lo que va a generar, digamos que unas respuestas sensitivas por parte del intestino no correspondidas, por así decirlo, con lo que envía el sistema nervioso central. Ocurre principalmente en los pacientes entre los 20 y los 40 años y para su diagnóstico es necesario que haya presencia de dolor abdominal que mejora con la defecación o molestias abdominales en general que mejoran con la defecación por lo menos por 3 días al mes durante 3 meses, asociado a cambios en la frecuencia, consistencia y morfología de las heces durante este periodo de tiempo.
Ahora, hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, una siguiente patología del tracto gastrointestinal, podemos decir que esta se divide en dos grandes grupos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. En general, la enfermedad inflamatoria intestinal es una afección crónica que se presenta como una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa intestinal y digamos que lo que termina generando es activando unas vías de señalización, sobre todo las vías de señalización que tienen que ver con el gen Notch y que van a implicar una activación del inflamasoma, así llamarlo. Esto suele generar, digamos que unas mm, respuestas o sí, unas respuestas inmunitarias que terminan afectando los, los epitelios intestinales y afectando asimismo la función de barrera de estos. ¿Listo? Se ha visto asociada principalmente a polimorfismos de SM1 y HNFA. Listo, entonces ya empezando en cada una de estas tres, de estos dos grupos de enfermedad inflamatoria intestinal, hablando primero de la enfermedad de Crohn, tenemos que decir que se suele presentarse con diarrea leve episódica, es decir, a veces el paciente cursa con estos cuadros y en otras ocasiones es acíntrico, se suele asociar cuando está cursando con la sintomatología con fiebre, con dolor abdominal en algunos casos, y digamos que a nivel gastrointestinal, extraintestinal podría asociarse también a uveitis, poliartritis, sacroileitis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso y dedos en palillos de tambor. Los pacientes, como había mencionado, suelen ser asintomáticos por periodos y presentar la sintomatología episódicamente y ya digamos a nivel histopatológico debemos decir que el compromiso va a ser transmural, es decir, que no solo va a, afectar mucosa y submucosa, sino que también va a afectar tanto la capa muscular como, digamos, posibles capas de tejido conectivo hasta el punto de llegar a perforarlas. Puede comprometer cualquier tipo de mucosa de todo el tracto gastrointestinal desde la boca al ano, sin embargo, pues va a ser más predominantemente en intestino grueso y muy característico a nivel histopatológico también la presencia de granulomas. ¿Listo? Suelen producirse algo conocido como empedrado, en donde la serosa, como había dicho, y las capas intestinales suelen perforarse y listo. Entonces, a nivel de el siguiente grupo de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la colitis ulcerativa. Es una patología muy similar a la enfermedad de Crohn, sin embargo, tiene unos diferenciales muy característicos. En este caso, la enfermedad sí va a estar limitada únicamente al colon, más específicamente al colon izquierdo, sobre todo como a los inicios del recto. Eh, en este caso, el paciente a nivel histopatológico no va a presentar granulomas y en este caso, la afectación no va a ser de todas las capas del intestino, sino únicamente de mucosa y submucosa. A nivel macroscópico, ¿cómo se va a ver? Como unos pseudopólipos, como vemos en la imagen. Y digamos que es importante esto porque esos pseudopólipos, de no identificarse y no tratarse, en algunos casos pueden progresar a cáncer. A nivel clínico, los pacientes suelen ser igual que en la enfermedad de Crohn, con sintomatología intermitente. En este caso, la diarrea va a estar asociada también a sangre, moco, dolor abdominal y también, digamos que toda esta sintomatología va a mejorar posterior a la defecación. ¿Listo? Histopatológicamente se puede ver, digamos, procesos inflamatorios con gran cantidad de neutrófilos y metaplasia central, como vemos en la imagen. Un dato curioso de esta colitis ulcerativa es que mejora con el uso o el consumo de tabaco. Listo. Todas estas enfermedades inflamatorias intestinales cuyo diagnóstico, digamos, sirva para hacer la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no siga ningún patrón de enfermedad de Crohn ni de colitis ulcerativa en específico, si no mezcla de las dos, se va a clasificar como una colitis indeterminada. Listo, y ya finalizando, entonces nosotros tenemos que hablar también de la enfermedad diverticular. Esta, digamos que es la presencia de herniaciones o invaginaciones del epitelio del colon, secundario a un aumento de del intestino grueso en personas principalmente mayores o que tienen un consumo de fibra en la dieta muy baja. Eh, en ciertos casos, en esas invaginaciones, en esos divertículos, puede acumularse materia fecal e infectarse y esto es lo que nos preocuparía.
La localización más frecuente suele ser en el colon derecho, sin embargo, pues puede presentarse, perdón, el colon izquierdo, sin embargo, puede presentarse también en el colon derecho. Y es importante también, digamos que en este punto, diferenciar entre divertículos falsos y divertículos verdaderos. Los verdaderos van a ser los que completen la totalidad de las capas intestinales, y los falsos simplemente pues no van a tener una o más capas no comprometidas en la herniación. ¿Listo? ¿Cómo se va a manifestar? La principal, digamos que la mayoría de pacientes suele ser asintomática. Sin embargo, cuando estos divertículos se inflaman, cuando se infectan, van a empezar a presentar dolor, constipación, distensión abdominal, y eventualmente, si llegan a la inflamación ser significativa, muy significativa, podrían presentar también hemorragia. ¿Listo? Sangre en las heces. Listo. Entonces veamos ahora los pólipos. Los pólipos son una protuberancia o un crecimiento del tejido del revestimiento interno del colon, en el lumen como tal del colon, y van a, digamos que ser de distintos tipos al macroscópico. En general, los pólipos son benignos. Sin embargo, hay algunos tipos que pueden ser precursores de cáncer. Entonces, para mencionarlos muy rápidamente, tenemos los pólipos hiperplásicos, que son benignos. Los inflamatorios también son benignos. Los amartamosos, estos son secundarios a la proliferación de componentes del intestino, eh, digamos que normalmente serían considerados como algo normal. Sin embargo, va a ser tal la proliferación que va a empezar a desorganizar todo. eh, en algunos casos podría llegar a generar una predisposición a cáncer, pero pues no es lo usual. Y ya finalmente tenemos los pólipos neoplásicos, que pues probablemente sí, ya en este punto se genera displasia del tejido, el tejido empieza a cambiar y pues son precursores de neoplasias. ¿Listo? Hay otros pólipos como los adenomatosos, que también son benignos, pero bueno, tampoco hay que ahondar mucho en eso. Y finalmente tenemos el adenocarcinoma colónico, ya para terminar. Este es un tipo de cáncer que comienza células que forman las glándulas productoras de moco pues del colon y del recto. Es el tipo más común de cáncer de colon y de recto. Y a medida que el cáncer va creciendo, se va propagando más allá del revestimiento interno del colon, más allá de la mucosa. Y cuando esto sucede, se va a empezar a minar invasivo o infiltrante. Ya cuando están en este punto en que es invasivo, se va a denominar, por así decirlo, cáncer verdadero, ya que tiene la posibilidad de propagarse a lo largo de otras partes del cuerpo, cosa que no tenía antes de ser infiltrante o invasivo. ¿Listo? ¿Qué factores, digamos, de riesgo nosotros tenemos? Los factores dietarios, principalmente la baja ingesta de fibra, la alta toma de azúcares refinados y alta ingesta de grasa también. Y dentro de los factores protectores tenemos el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los cuales, pues si recuerdan su mecanismo de acción, inhiben la COX-2, que a su vez va a inhibir la formación pues de proliferación de pólipos principalmente. Eh, digamos que los pólipos van a ocurrir por dos vías genéticas, pero hay una principal, la cual es la vía de la beta-catenina, en donde una mutación genera que se dé un aumento en esta enzima, en esta proteína que nosotros acabamos de mencionar, que es la beta-catenina, y este aumento va a llevar a un aumento en la proliferación como tal de las células epiteliales, ¿sí? Posteriormente, esta mutación no va a poder ser detectada por P53, y esto va, digamos que, incrementar aún más la proliferación exagerada de las mismas.